A los ingenieros del prestigioso Instituto Tecnológico Superior Oriente tengan un cordial saludo de quienes hablan. Hoy voy a presentar al grupo conformado por Giancarlo Ramón, Fernando Michelena, Francisco Merizalde y Mauricio Santos. El tema a tratar es el diseño de un aeropuerto de carga. Como podemos ver, como datos generales, tenemos la longitud de 300 metros, el ancho de 50 metros y un coeficiente de mantenimiento de 0.62 que nos marca el software Dialux, puesto que toma en referencia a un local limpio y un ciclo de mantenimiento de 3 años. Un coeficiente de utilización en lámparas LED de 0.98. Primeramente, para hacer el diseño del área, dibujamos en AutoCAD diseñando más o menos las áreas que abarcarán cada edificio en el área establecida. En este caso hemos dispuesto que dentro del aeropuerto va a haber una zona de cargas donde van a estar las cintas transportadoras, estacionamientos de vehículos tanto para emergencia y carga del aeropuerto, y un estacionamiento público para las personas o clientes, así como oficinas de boletería y oficinas de carga y un mini comercial. Una vez diseñado esto, podemos transportar lo que es en Dialux, que se miraría de la siguiente manera. Dentro de Dialux vamos a tener como nivel luminoso, según LEDOX menciona que dentro de una área de trabajo comercial debemos estar entre los 200 y 1000 lux, con una temperatura de color de 350 hasta 650 Kelvin. Sin embargo, para este tipo de local hemos elegido los siguientes valores. Nivel luminoso o flujo luminoso va a estar entre los 150 a 350 lux y una temperatura de color de 400 Kelvin. Las lámparas que vamos a utilizar, la mayoría son de procedentes Sylvania y Philips en tipo LED, que se muestra a continuación. La tipo Greenwood House, que es tipo campana. La Philips BP-P612, que tiene los siguientes datos, al igual que los tubos LED. En Sylvania tenemos que son los tubos LED, lámparas tipo campana, la Iron, que son usualmente ocupadas en industrias y almacenes. En Sylvania también lo que son la Ilian, también tipo campana. Ahora, para instalaciones de la iluminación dentro del aeropuerto, primero comenzamos a distribuir lo que es las vías públicas, que va más o menos dentro del aeropuerto, va a ocupar un espacio de 50 por 11, en el cual 8 metros vamos a ocupar lo que son las vías y 1.5 a cada lado de las aceras. Ahora, para distribuir la iluminación ponemos lo que son la disposición de luminarias en ambos lados alternos, una distancia entre mástiles de 10 metros y un punto de luz de altura de 12 metros de altura, en el cual, calculando con Dialux, aumenta los siguientes datos y a su vez nos da un rango de proximidad para una eficiencia luminosa, que de acuerdo a Dialux menciona que la distancia entre mástiles y el punto de altura de la luz es eficiente. Una vez esto, comenzamos lo que son la distribución de luminarias en la zona de cargas, que la zona de carga, el edificio tiene una longitud de 130 metros, un ancho de 50 metros y una altura de 13 metros de acuerdo a unos datos escogidos. En este caso vamos a utilizar lo que son las luminarias Ironton, las tipo campanas, el cual dentro del área se han necesitado 63 luminarias, las cuales están distribuidas en 7 filas, las cuales cada fila constará de 9 luminarias, las cuales
se alcanzó un nivel luminoso de 313 lux, superando al anterior. Ahora las oficinas de cargas, que tienen una longitud de 20 metros, un ancho de 30 metros y una altura de 8 metros. En este caso utilizaremos la luminaria Sylvania tipo Greenwood Wheelhouse Processor, como ven en la siguiente imagen. En este caso utilizaremos como nivel luminoso máximo de 300 lux. En este caso se requieren 12 luminarias, en las cuales están distribuidas en 3 filas y cada fila constará de 4 luminarias, en las cuales hemos obtenido un flujo luminoso de 313 lux. Lo podemos ver en la siguiente imagen. Al igual que las oficinas de boletería, en el caso ocupará un espacio de una longitud de 50 metros, un ancho de 20 metros y una altura de 8 metros. Sin embargo, en ese edificio, como va a ser de 2 pisos, utilizaremos la altura de 4 metros. En este caso, Dice que vamos a transportar 20 paquetes en 10 minutos. Dando esto aquí, sacamos la siguiente fórmula, que es 20 paquetes sobre 10 sobre minuto, que nos equivale a 2 paquetes por minuto. Dando así, le multiplicamos por el tiempo que vamos a trabajar, que sería en minutos. Tenemos 4 maletas en 2 minutos, que sería la que se va a trasladar de un sitio al otro. También tenemos de los 4 paquetes por minuto, le sacamos lo que es el 30%, donde que nos equivale a un 5.2 paquetes sobre minuto, que esto aquí nos transformamos a libras, a pies y a minutos, nos da una velocidad requerida de 7.6. Determinamos la capacidad de la carga con la siguiente fórmula: 50 kilogramos, que sería lo que vamos a cada paquete, que sería la carga determinada de 34 libras pies. Seleccionamos las bandas de acuerdo a una tabla, y la primera banda que seleccionamos es una Baybord 20NF, tiene un ancho de 30 milímetros, un peso de 3.60, un coeficiente de 0.4, y vamos a hacer lo que son para calcular los motores, en donde calculamos con la siguiente forma: fuerza de caballo HP, que es igual a watt más la frecuencia por nivel, y sobre 3000, en donde tenemos 34 libras pies por 39.4 pies, que equivale a 1338.50 libras, calculando el peso en 100 metros. Tenemos los HPs, que nos sale del 2.25 por 1.5, que es de servicio, que el primer motor que vamos a seleccionar es de 3 HPs. Donde tenemos la siguiente placa que es seleccionada para la tabla de los seleccionados motores. Tenemos que viene del origen de China, una potencia de salida de 0.18 kW a 560 kW, cuya frecuencia puede trabajar entre 50 y 60 Hz. La capacidad es impermeable, tiene una eficiencia de IE2 que equivale a un 82% de eficiencia. Es un material, su aplicación es en máquinas industriales. Tiene una instalación de un método de B3, B5, B35. Es un tipo de motor asincrónico, tiene 3 fases, su capacidad de voltaje es de 380 a 480 voltios. Su velocidad es de 140 y 140 RPM. Para el segundo motor seleccionamos un motor de 0.75 HP, que dado la tabla
en la cual nos tomamos los datos siguientes del lugar de origen, que igualmente viene de China, modelo YL71202, un tipo de motor asincrónico, fase monofásica, tiene P y IE1, IE2, IE3. Certificación C, certificación ISO 9001, una potencia de salida de 0.75 HP, que equivale a 0.55 kW. Para el tercer motor se eligió uno de 0.75 HP, que este aquí sería para el que va a trabajar en la cinta transportadora de 20 metros. Viene del origen de China, un tipo motor sincrónico de 3 fases, una eficiencia I2 de 82%, su corriente nominal es de 1.79 amperios, su velocidad nominal de 885 RPM, es S2, potencia de salida de 0.55 a 0.75 HP. Nos permite trabajar en una frecuencia de 50 a 60 Hz. Su capacidad de voltaje es de 220 a 600 volts. Nos permite también lo que es trabajar en su potencia nominal de 0.55 kW a 0. Nos permite trabajar con frecuencias de 50 a 60 Hz. Su capacidad de voltaje de 2 a 600 voltios. En una potencia nominal de 0.55 kW a 0.75. De potencia de 0.65. En el siguiente motor va a aumentar una capacidad de fuerza de 1 HP. Pues vamos a trabajar con un motor de las siguientes características. Lugar de origen de China. Es un tipo de motor asincrónico, tiene 3 fases, característicamente de 1 HP. Un par nominal de 2.5, un factor de potencia de 77.4, un factor de potencia de 0.82, es de material de hierro fundido, es de marca SD motor, su capacidad de salida es de 0.37 kW a 500 kW. Una frecuencia que nos permite trabajar es de 60 a 50 Hz. Su potencia de voltaje es de 220 a 600 volts. Tiene una velocidad nominal de 2855 RPM y una corriente nominal del 1.8 amperios. Su peso es de 14 kilogramos. Seleccionado tenemos que es para el extractor de motor inducido trifásico de 3 fases, totalmente cerrado. Su quinto motor seleccionado tenemos que es para el extractor de motor inducido trifásico de 3 fases, totalmente cerrado. Su clase de aislamiento es B y F. Tipo de diferencial ICO141. Esta aquí nos viene de una potencia de salida de 0.18 kW a 315 kW. Nos permite trabajar en una frecuencia de 50 a 60 Hz. Tiene certificación CE ISO 9001, cuyo voltaje nos permite trabajar de 280 a 600 voltios. Nos permite trabajar a una temperatura de CO141. Esta aquí nos viene de una potencia de salida de 0.18 kW a 315 kW. Nos permite trabajar en una frecuencia de 50 a 60 Hz.
tiene certificación CC, CE, ISO 9001, cuyo voltaje nos permite trabajar de 280 a 600 voltios. Nos permite trabajar a una temperatura de 15 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Tiene una clase de protección de IP54, IP55. Aplicado esta máquina a lo que son máquinas para perforación y sopladores, bombas, y entre sí nos permite también lo que son, hacerla funcionar como un extractor de olores. Eso es lo que se puede hablar sobre la selección de motores y las bandas. Referencial ICO141. Esta aquí nos viene de una potencia salida de 0.18 kW a 315 kW. Nos permite trabajar en una frecuencia de 50 a 60 Hz. Tiene certificación CC, CE, ISO 9001, cuyo voltaje nos permite trabajar de 280 a 600 voltios. Nos permite trabajar a una temperatura de 15 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Tiene una clase de protección de IP54, IP55. Aplicado esta máquina a lo que son máquinas para perforación y sopladores, bombas, y entre sí nos permite también lo que es. Bueno, mi nombre es Mauricio Santo y para lo que es la cinta transportadora se determinó que la transmisión más eficiente es mediante el movimiento de las poleas. Una vez ya elegida la transmisión que vamos a ocupar, pasamos a determinar qué tipo de poleas vamos a ocupar. En este caso estamos ocupando las poleas que serían en B. Una vez ya determinada qué tipo de polea vamos a escoger, con los datos del motor nos vamos a lo que sería la tabla. En este caso tenemos que seleccionar lo que serían las poleas 3B. Según eso pasamos a determinar los siguientes datos, que sería a sacar la velocidad 1, la velocidad 2, y mediante la siguiente fórmula pasaríamos a sacar lo que sería la velocidad 2, y para determinar el diámetro de la polea pasaríamos lo que sería diámetro 1 es igual a 2, que sería BB por W1. En este caso BB sería la velocidad lineal y W1 sería la velocidad que nos da el motor. Una vez ya determinada el diámetro de la polea, y tenemos que tener en cuenta que si nos bota un dato que sería que no concuerda con la tabla, sería aproximarnos al siguiente resultado, que sería la tabla, y escoger ese tipo de polea. Una vez ya determinado esto, sacamos la relación que hay entre las dos velocidades. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar lo que sería el diámetro 2. Una vez ya determinado también lo que sería el diámetro 1, se pasa a calcular lo que sería la velocidad lineal, ya con el diámetro de la polea que existe de verdad, o sea, la que escogimos del catálogo. Ya una vez determinado lo que sería el diámetro 2, igualmente tenemos que fijarnos en una polea que existe en el catálogo. Ya una vez ya determinado lo que sería el diámetro 1 y el diámetro 2, pasamos a escoger lo que sería la variación, lo que sería entre centros, que sería mediante la siguiente fórmula, que sería diámetro 2 es mayor al centro, al mayor a 3 por el diámetro 1 más el diámetro 2. Una vez ya determinado esto, tenemos que coger lo que sería la longitud de la banda, que mediante la siguiente fórmula tenemos que calcular lo que sería la longitud de la banda. Una vez ya calculada la longitud de la banda, igualmente tenemos que guiarnos en el catálogo y escoger una que existe en el mercado. En este caso tenemos que escoger lo que sería la... Para el funcionamiento de los motores, lo que es el arranque y el frenado de ellos, se procedió a escoger lo que es un circuito de control de arranque estrella delta, también con su respectivo frenado dinámico. Lo que se supo manifestar es que, como la mayor parte conocemos, el arranque estrella delta es un arranque que tiene menor consumo y es muy eficiente. Por eso se procedió a seleccionar este tipo de arranques para 4 motores de los 5 seleccionados.
Al momento, vamos a demostrar lo que es su funcionamiento. Ya. Al momento de lo que es cerrar los disyuntores, procedemos a dar el paso de la corriente. Ya. Y al momento de pulsar lo que es el pulsador de start de on, el motor arranca y el arranque de él se encuentra estrella, y después, pasado un tiempo de 5 segundos del temporizador de lo que está ubicado para el arranque estrella delta, pasa de estrella a delta. Pasa estrella delta. Entonces el motor se va a encontrar en un funcionamiento normal. De ahí para el frenado, al momento en el circuito de fuerza se supo conectar lo que es un rectificador para poderlo alimentar con corriente continua, y así el parado del motor va a ser enseguida. Va a ser enseguida, porque si mal no recordamos, si dejamos el motor prendido, o sea, la forma de frenado, si lo paramos enseguida, la forma de frenado va a seguir hasta ya no tener energía, y así el paso va a seguir nomás normalmente, y eso no va a ser una parada enseguida. No va a ser una parada. Ya, entonces al momento de aplastar lo que es la parte del frenado, se cierra lo que es el contactor, del delta, y comienza a ser alimentado por el rectificador. Ya, se cierra lo que es la parte del delta y comienza a ser alimentado por la bobina K2, que ese se encuentra en el rectificador. Da el paso de corriente alterna, ingresa corriente alterna al rectificador y se alimenta el motor con corriente continua con la salida, y el contactor está ubicado aquí. Ya después de un tiempo, se instaló lo que es un temporizador. Pasados 5 segundos de ese temporizador, el motor se para totalmente. Se procede a cerrar los disyuntores para permitir el paso de la corriente. A continuación se procede a lo que es aplastar el interruptor, el botón ON. Ya, el motor arranca con lo que es la bobina principal. La bobina del contactor principal se energiza, y entonces el contactor principal K permite el ingreso de la corriente, y también lo que es el contactor de estrella se encuentra encendido. Al paso de lo que es el temporizador, pasa los 5 segundos de estrella, se pasa a delta, que esto permite lo que es un ahorro más de corriente y saca más rápido al motor de la inercia. Para lo que es la parte de frenado, se pulsa el botón de frenado, se cierra lo que es el Q2, se cierra, se abre el Q2 y desenergiza de lo que es la parte del contactor principal y del contactor delta. Se desenergiza y comienza a ser el motor comienza a ser alimentado por una corriente continua, que permite el frenado de golpe, ya que este tipo de frenados es para lo que es una emergencia o algún percance. Ya, pues entonces más seguro lo que es realizar un frenado de un motor de esta manera con corriente continua. Procederemos a lo que es el arranque. El arranque del motor monofásico es similar al trifásico. Es similar porque contiene igualmente 2 disyuntores, y lo que es la parte principal del arranque de un motor, que en esta ocasión no es estrella delta, sino es un arranque de un motor directo. Igualmente se procede a abrir los disyuntores, se energiza lo que es las líneas, se procede a dar en marcha el motor en start, el motor se enciende directamente. Para lo que es la parte del frenado, se procede a aplastar lo que es stop. Ya podemos observar que aquí sale un 0. Este 0 permite reconocer lo que es la alimentación con corriente continua del motor gracias a este rectificador, que al momento en que este rectificador 2 de las líneas se las alimenta con corriente alterna,
y como quien dice, por causa de este rectificador sale lo que es una energía positiva y una energía negativa, que esto se encuentra en un contactor de la bobina de lo que es el Q2. Este contactor Q2 se alimenta lo que es la bobina Q2 y entonces se cierra el contactor y comienza a energizar el motor. Se comienza a energizar el motor y podemos observar este cero, y este cero es lo que es el frenado ya con corriente continua. Comienza a pararse el motor y al momento del temporizador llegar a cero se para de golpe, y es un frenado que ayuda mucho al motor, o sea, parado enseguida, porque si lo dejamos rodar, se mantiene rodando, este motor también se puede transformar en un generador, y eso es lo que no vamos a querer. Y no queremos que sea un motor que como quien dice sea alimentado, no que alimente. Ya. Y seguimos con los que son factores de potencia: aparentiva, reactiva y activa. Lo primero que tenemos aquí es la primera placa de lo que hemos hecho del primer motor, que tenemos que es un motor trifásico con un voltaje de 380, con un factor de potencia de 3 HP, que equivale a 2.6 kilowatts, con un factor de coeficiente phi de 0.8, con ángulo de 36.86. La fórmula para calcular la potencia es potencia igual raíz de 3 por voltaje de línea, intensidad de línea por coeficiente de phi. De la siguiente manera procedimos al despeje para calcular lo que es intensidad, que es potencia sobre raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por coeficiente de phi. Reemplazamos valores y tenemos intensidad es igual a potencia de 2600 watts sobre raíz de 3 por 380 voltios por un coeficiente de 0.8, que equivale a 4.94 amperios, que sería la intensidad. Una vez calculado la intensidad, procedimos al que es el cálculo del factor de potencia en lo que es aparente, que la siguiente fórmula es coseno de phi es igual a potencia por aparente. Ya, entonces tenemos que aparente es igual a 2.6 kilowatts por un coseno de 36.86, que nos equivale a 3.2 kilowatts. En lo que es la potencia, seguimos con lo que es la siguiente potencia, la potencia reactiva. La potencia reactiva es seno de Q por... Córtale ahí. Seguimos con lo que es los cálculos de potencia activa, reactiva y aparente. Con los datos que hemos sacado de la placa del primer motor, tenemos un voltaje de 380 y un caballo de fuerza de 3.5 HP, que nos equivale a 2.6 kW, con coseno de phi de 0.8. Para este aquí, el primer cálculo de la potencia, tenemos lo que es potencia, raíz de 3 por voltaje de línea, intensidad de línea por voltaje. Para reemplazar lo que es intensidad, tenemos que intensidad es igual a potencia sobre raíz de 3 por voltaje por coeficiente de phi. Una vez reemplazados los valores de intensidad, de intensidad, que es igual a 260 watts por raíz de 3 por voltaje de 380 por un coeficiente de 0.8, que equivale a 4.94 amperios. Para la siguiente fórmula, que es la aparente, tenemos la siguiente fórmula: coseno de phi por potencia igual a aparente. Una vez despejamos esto, que es aparente es igual a potencia por coseno de phi, donde la potencia es 2.6 y el coeficiente de phi de 36.8, teniendo aquí una potencia aparente de 3.6 amperios. Seguimos con el siguiente cálculo de potencia, que es para la reactiva. La reactiva es seno por la aparente, que decimos que que tenemos un seno de 36.86 por la aparente de 3.2, que equivale a 1.94 kilowatt. Tenemos lo que es la corrección del nuevo sistema, en lo que es la aparente, que nos da 3.6 por un coeficiente de 0 con un coseno de 18.19, que nos equivale a 2.73 kilowatts.
Y lo que es la reactiva, tenemos de 8.85 kilowatts. Aquí tenemos la comparación de los dos del sistema nuevo, que nos da los siguientes datos: voltaje 380, potencia 2.6, a la aparente tenemos de 3.2 kilowatts, la reactiva de 1.94 kilowatts, una intensidad de 4.66, el coeficiente de 0.8 con un ángulo de 36.86. El nuevo sistema tenemos lo que es el aparente de 2.73 kilovatios y la reactiva de 0.95 con la intensidad de 4.95, el factor de potencia es 0.95. Eso es el primer cálculo que hemos hecho de lo que es el primer motor. Del segundo motor nos vamos a ir directamente a lo que es la demostración. Ya, tenemos lo que es aquí el segundo motor, que es monofásico, una potencia de 0.55 kilowatts, la reacción de la aparente de 0.59, de la reactiva es de 2.23, un amperaje de 0.44, y el nuevo sistema es el sistema aparente es de 0.58, la reactiva es de 0.18, el factor de mejoramiento de potencia es de 0.5 kilowatts, la frecuencia de angular de este factor es de 376.9 y funciona con un capacitor de 2.30 ultrafarads. Para la selección del tercer motor en el sistema, ya el sistema antiguo está funcionando con un voltaje de 380 con un factor de potencia de 0.55, es la potencia aparente de 0.76 kilowatts, la reactiva de 0.53 kilowatts con un amperaje del 1.16 amperios, con un factor de potencia de 0.2 con un ángulo de 43.95. El nuevo sistema tenemos el voltaje 380, potencia 0.55, la aparente 0.58 kilowatts. En lo que es la reactiva es de 0.18, tenemos un amperio de 1.16, el factor de coeficiente de 95 y un ángulo de 18.3. Como podemos ver el gráfico, el factor de potencia mejorada es de 0.35 kilowatts, el factor de frecuencia del ángulo de frecuencia angular es de 300.76.9 y este capacitor sería de 1.10 microfarads. Para el cuarto motor tenemos lo que es el voltaje de 380 con una potencia de 0.75 kilowatts, la aparente sería de 0.99, la reactiva sería de 0.51 kilowatts, un amperaje de 4.46, el amperaje de 2.18. El voltaje tenemos en el nuevo sistema sigue siendo el mismo, de 380, con la capacidad de potencia 0.75 kilowatts, la aparente sería de 0.28, la reactiva de 0.75 kilowatts. Como podemos observar, el mejoramiento de potencia sería de 0.27 kilowatts en el cuarto motor, y su capacitor sería de 4.96 microfarads. Para el quinto motor tenemos un voltaje de 380 en el sistema antiguo, estamos trabajando con el sistema antiguo, una potencia de 0.49,
una carga aparente de 1.86, una reactiva de 1.12, un amperaje de 2.8 amperes, un coeficiente de 0.8 con un ángulo de 36.86. En el nuevo sistema tenemos un voltaje de 380, una potencia de 0.49, una carga aparente tenemos de 1.57, la reactiva de 0.49 y un amperaje de 2.8 amperes. El coeficiente, el factor de potencia es 0.45, que equivale a un ángulo de 18.19. El factor de mejoramiento de este capacitor o condensador es de 0.63 kW y su frecuencia angular es de 1.15 microfarads.